Un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice la palabra del Señor. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oremos. Querido Dios y Padre, alabado seas por toda la eternidad. Gracias te damos por este día, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. Y una vez más, gracias por el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús para darnos salvación. Gracias también te damos por el Espíritu Santo, que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Queremos en este momento abrir tu palabra, la Santa Biblia. Pedimos la dirección del Espíritu Santo, que Él pueda venir a iluminarnos, que en este momento no haya nada ni nadie que pueda interrumpir nuestra comunión contigo. Permite, Padre Celestial, que hoy podamos ver ese precioso sacrificio en nuestro favor y lo aceptemos de todo corazón. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro Dios porque nos ha permitido durante todos estos días estudiar esta maravillosa serie que se tituló Sacrificio Eterno. Vimos cómo el cielo, cómo el Señor Jesús están interesados en darnos salvación, en darnos vida eterna. El día de hoy estudiaremos el tema número 9, el último de nuestros temas, que se ha titulado El Cordero Inmolado. En el tema número 3, que se tituló El Cordero de Dios, vimos que la palabra cordero en griego tiene dos significados. El Cordero de Dios, amnos, significa el Cordero que Dios apartó, el Cordero que Dios separó, el Cordero que Dios asignó, el Cordero que Dios proveyó para el sacrificio. Y también dijimos que había otro significado para la palabra cordero, arnion, que también hace referencia a cordero. Cuando estudiamos el Cordero de Dios y el Cordero Inmolado, nos damos cuenta que se trata de la misma persona. En el libro de Apocalipsis encontramos la palabra arnion 28 veces y se refiere al Cordero Inmolado. Su significado es el triunfante, el líder, el que venció. Y veremos en el día de hoy la diferencia entre estos dos significados. Colosenses capítulo número 2 versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo triunfa en la cruz sobre Satanás? ¿Cómo es que se puede triunfar cuando uno muere? ¿Cómo es que se puede vencer con la muerte? ¿Cómo es que se puede vencer en una aparente derrota? Juan el Bautista dijo en San Juan 1:29, este es el Cordero de Dios. Y hemos visto que en la cruz el Señor Jesucristo vence el pecado del mundo. En la cruz el Señor Jesucristo paga el pecado de todos nosotros. En la cruz el Señor Jesucristo resuelve el problema del ser humano, y en la cruz el Señor Jesucristo vindica el carácter de nuestro Dios. Recordemos que el pecado no es un asunto que apareció aquí en la tierra, sino que el pecado apareció allí en el cielo. Y era necesario que a través de este gran sacrificio de amor
se vindicara el carácter de Dios ante todo el universo, ante todo el cosmos, era necesario que se pudiera dejar al descubierto que Satanás era mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús se refiere allí en San Juan 12:32, y yo cuando fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, no se estaba refiriendo únicamente a los habitantes de la tierra, sino que se estaba refiriendo a todo el universo. Era necesario que ante todo el cosmos se vindicara el carácter de nuestro Dios. Allí en Colosenses capítulo 2 versículo 15 hay una palabra muy interesante que vamos a estudiar en esta hora. Y despojó, dice el versículo 15, a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a estudiar esa palabra triunfando. En otras versiones dice triunfó. Un teólogo dice que esta palabra triunfando o triunfó de Colosenses 2:15 es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Cómo es entonces que el Señor Jesucristo triunfó? La palabra triunfó o triunfando viene del griego triambeuo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con triunfó, con triunfando? ¿Qué tipo de triunfo es el que nos está hablando el apóstol Pablo? Cuando nosotros pensamos en triunfo o en triunfar, pensamos a nuestra manera. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, es necesario que pensemos como piensa la Biblia, como nos quiere enseñar la palabra de Dios. Este teólogo escribió: la palabra triambeuo tiene origen etrusco y la procesión triunfal de los etruscos fue diferente a la romana. Cuando el general o el rey conquistador regresaba de sus guerras, quería traer vivo al rey enemigo para exhibirlo delante del pueblo. El rey conquistado y encadenado era el primero en el desfile para que la multitud se burlara de él y escupiera sobre él. ¿Se le hace conocido esta escena? Después le seguían los soldados capturados. Al final venía el héroe dominador. En el caso de 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17, Cristo va al frente como siervo sufriente y nosotros le seguimos. Por lo tanto, querido amigo y amiga, vencer con Cristo es derrotar el yo. Vencer con Cristo es vencer la carne. Vencer con Cristo es hacernos cada día humildes. Cristo va al frente de nosotros con su cruz y nosotros vamos detrás con la cruz nuestra. Cristo va adelante de nosotros sangrando, venciendo, y nosotros vamos detrás venciendo la carne. Ese es el triunfo al que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ese es el triunfo al que se refiere el Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayamos a San Lucas, capítulo número 9, versículo número 23, que habla también acerca de llevar esa cruz. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quiere entonces usted triunfar con el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios. Tome su cruz, camine detrás del Señor Jesucristo. Recuerde que la cruz fue un instrumento de tortura implementado por los romanos. Todo hombre y toda mujer que camina de la mano con el Señor Jesucristo es severamente perseguido, es severamente maltratado. Si estudiamos la vida de todos los discípulos del Señor Jesús, nos damos cuenta que todos ellos fueron mártires. Por eso, cuando Cristo nos llama a ser parte de su pueblo,
debemos tener presente que nosotros vamos a una batalla. No es un juego, no es un picnic, sino que es un asunto bastante serio. Negarse a sí mismo es que nosotros tenemos que rehusarnos a asociarnos con lo malo que hay en nosotros mismos. Que debemos rehusarnos a asociarnos con la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Tenemos que negarnos las cosas que tal vez nos agradan, pero que Cristo nos ha dicho que debemos dejarlas por amor a su nombre. Y por eso yo le pregunto, ¿le gustaría venir en pos del Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que significa triunfando. Eso es lo que significa triunfó. Eso es lo que significa triunfar con el Señor Jesucristo. Dejar a un lado el yo, dejar a un lado nuestra naturaleza y permitirle al Señor Jesucristo que Él sea el que gobierne mi vida, que Él sea el que dirija mis pensamientos, que Él sea el que me dé las fuerzas para vencer toda esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de mí. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo número 5, versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, arnión, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya no es el Cordero de Dios, ya no es el siervo sufriente, sino que ya es el Cordero inmolado, ya es el arnión, ya es el triunfante, el que venció, el líder, es el vencedor. Es una designación al Cristo exaltado. Nos habla de alguien que cumplió con los requisitos, nos habla de alguien que completó su misión y nos dice que ese alguien cumplió todo lo que se propuso y ahora, como lo vemos en esta escena, se le ha dado todo poder, se le ha dado toda autoridad, se le ha dado el derecho de gobernar no solamente en la tierra, sino también en el cielo y en todo el universo. Cuando usted estudia los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, se da cuenta que el Padre tiene en su mano derecha un rollo que tiene 7 sellos. Esos 7 sellos nadie los puede romper. Y es necesario que esos 7 sellos sean abiertos por una persona. Solo el Cordero inmolado puede romper esos 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice la palabra de Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno, hablando del Cordero inmolado, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El Señor Jesús, el Cordero inmolado, es digno de romper, de desatar esos 7 sellos que nadie podía abrir. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el Señor Jesús ha estado presente en toda la historia de su iglesia. Que el Señor Jesucristo es quien ha liderado a su iglesia a través de los tiempos y la ha acompañado y la ha fortalecido y le permitirá en el nombre del Señor Jesucristo vencer así como Él venció. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículos 12 y 13. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar,
y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea nuestro Dios. Ese es el Señor Jesús, querido amigo y amiga, el Cordero inmolado, el triunfante, el que venció, el líder. Ahora no solo somos seguidores del Cordero de Dios, del Amnos, sino que ahora somos también seguidores del Cordero inmolado, del Arnión, del triunfante, de ese león de la tribu de Judá que pelea por su pueblo y que nos dará su victoria, que está venciendo y que ha venido para vencer. Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 dice la palabra de Dios: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres decir con una voz como de trueno: ven, haciéndose referencia al Arnión. Versículo 16 y 17: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Arnión, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cristo Jesús ya venció, querido amigo. Cristo Jesús está venciendo, querido amigo y amiga, y Cristo viene para vencer. El Señor Jesús viene pronto, querido amigo y amiga, y Él desea que todos estemos con Él. Él desea que todos le aceptemos como nuestro Salvador. Y también es mi deseo, querido amigo y amiga, que usted acepte la salvación de Cristo Jesús. Y es mi deseo también que juntos podamos estar en el reino de los cielos. Amigo y amiga, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios y únicamente la obtenemos por la gracia de nuestro Dios. No es lo que usted y yo podamos hacer, es siempre por la gracia de nuestro Dios. No importa cuánto tiempo usted lleve en la iglesia, no importa cuánto usted sepa de la Biblia, de la palabra de Dios, siempre la salvación será un regalo. La salvación siempre será por la gracia y por el amor de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7 versículo 17 dice la palabra de Dios: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte. Ya no tendremos que despedir a nuestros seres queridos. Ahora estaremos con Cristo para siempre. Ahora estaremos con aquellos y aquellas que amamos y que se han decidido por el Señor Jesucristo, que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y por eso siempre mi llamado, amigo y amiga, a que aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Señor. La palabra de Dios dice que el Arnión, el Cordero inmolado, el que venció, será el que pastoreará a su pueblo, será el que conducirá a su pueblo a fuentes de aguas, a ese mundo maravilloso que Él ha ido a preparar.
Y el deseo de Dios y el deseo de este servidor es que juntos nos podamos preparar para estar con ellos por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como lo dijimos en el tema anterior, podemos nosotros vencer el pecado gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Podemos nosotros libertarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás si nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo, y de esa forma podremos vencer al enemigo, podremos vencer al pecado y podremos estar con Cristo para siempre en la eternidad. Hoy, querido amigo y amiga, como lo dije al iniciar nuestro tema, finalizamos esta serie de estudios. ¿Y cuál será entonces su decisión por el Señor? La gracia de Dios, amigo y amiga, sigue dispuesta y disponible para que usted y yo lleguemos a los pies del Señor. Muchas veces me siento triste cuando personas a quienes amo, personas a quienes quiero mucho, no aceptan el llamado del Señor. No el llamado de este servidor, no el llamado del predicador, sino el llamado del Señor. Porque como lo hemos venido estudiando, no son las palabras del predicador, sino que son las palabras de nuestro Dios. Muchas personas a quienes amo y a quienes les comparto la palabra de Dios se resisten al Espíritu del Señor, luchan con el Espíritu del Señor. Pero hoy, amigo y amiga, es una buena oportunidad para rendirnos al Señor, porque el costo de nuestra salvación fue muy alto para que usted y yo nos perdamos. Por eso, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todo hombre y toda mujer de Cristo tienen su nombre registrado allí en ese libro, en el libro de la vida del Cordero. Daniel, capítulo número 12, versículo número 1. Veamos cuáles son esos privilegios de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Si su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida del Cordero, no tenemos nada que temer. Al final de los tiempos, Miguel se levantará para defender a todos aquellos que están de parte de él, a aquellos que hacen parte de su pueblo, a aquellos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y la pregunta es, ¿está su nombre escrito allí en ese libro? ¿Estará mi nombre escrito allí en ese libro? No es un asunto de poca monta, querido amigo y amiga, que nuestros nombres estén o no estén en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que pertenecerá al reino de los cielos, todo aquel que estará con Cristo en la eternidad, estará su nombre escrito en ese libro. Y si su nombre no está escrito en ese libro, haga los preparativos para que se pueda registrar en él. El Cordero inmolado tiene un libro, querido amigo y amiga, como lo estudiamos allí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Hay un libro en el cielo en donde se registran los nombres
de todos aquellos que se han entregado y han aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es en ese libro en el que el Señor Jesús tiene registrado el nombre de todas sus ovejas. Todas las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida están revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Como lo dijimos en uno de los temas anteriores, el Padre no nos ve a nosotros, sino que el Padre ve al Señor Jesucristo a través de nosotros. Y Gálatas capítulo número 3 te dice que todos aquellos que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Apocalipsis capítulo número 15, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice la palabra de Dios que allí en el cielo, en aquella mañana gloriosa, habrá un gran coro, porque dice que estaban allí todos aquellos que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, y todos ellos cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Yo deseo estar en ese precioso coro. Y le pregunto también a usted, ¿le gustaría estar en ese coro? La gracia de Dios, amigo y amiga, está disponible para todo aquel que decida aceptar al Señor Jesús como su Señor y Dios. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aceptemos hoy el sacrificio eterno del Cordero inmolado, y de esta forma, también como Él, saldremos vencedores. Apocalipsis capítulo 17 versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Cordero es el conquistador de los enemigos de Dios y de su pueblo. Significa, querido amigo y amiga, que usted y yo no somos comunes y corrientes delante de la vista del Señor, sino que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la familia de Dios y en herederos del reino de los cielos. Nos convertimos ahora también en templos del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo puede venir a morar en cada uno de nosotros. Somos convertidos, somos nacidos de nuevo y anunciamos con nuestra vida a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 17 versículos 7 y 9. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9. El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Está hablando allí el apóstol Juan en visión y ve la santa ciudad, ve la esposa del Cordero, está preparándose para las bodas y nosotros somos sus invitados. ¿Qué vestido tendremos en esa boda? Únicamente entrarán aquellos que tengan el vestido de bodas, la justicia de Cristo que ha sido imputada sobre cada uno de ellos. En el año 2009, 19 de diciembre, me casé con mi Señor.
Le entregué mi vida al Señor por medio del santo bautismo. Me comprometí con mi Dios a serle fiel con sus fuerzas, con su ayuda, con su compañía constante. Y un año después, el 19 de diciembre del año 2010, nos casamos con mi esposa. Fue un día muy especial para nuestras vidas. Recuerdo que en el mes de enero del año 2010 le propuse matrimonio a ella. Y desde el mes de junio, 6 meses antes, comenzamos a hacer los preparativos para nuestra boda. Porque todo lo que requiere nuestra atención, porque todo lo que significa algo especial para nosotros, le dedicamos tiempo, hacemos los preparativos necesarios. Y nosotros estábamos muy emocionados, muy enamorados, aún lo estamos, e hicimos los preparativos con mucho tiempo de anticipación. Recuerdo también que fueron 6 meses intensos donde queríamos que todo saliera hermoso, que todo fuera especial y que contáramos con la bendición de nuestro Dios. En ese día también recuerdo que me fui al salón de belleza a que me hicieran una manicura. Nunca antes me había hecho una manicura, ni después de ese día también me he hecho una manicura. Realmente fue algo extraño para mí, pero deseaba estar lo mejor vestido y lo mejor preparado para esa ocasión. Y llegó el maravilloso día, llegó ese día tan esperado y nos casamos con mi esposa. 19 de diciembre del año 2010. Ya en estos días cumpliremos 10 años de haber unido nuestras vidas en esta institución divina, en esa institución que Dios dejó desde allí, desde el Edén. Y ese día recuerdo tanto que llovió intensamente, cayó un aguacero increíble. Yo creo que no había llovido tanto en días anteriores y en esa oportunidad realmente cayó demasiada, pero demasiada agua del cielo. Algunas personas dijeron, esas son las bendiciones que Dios va a derramar sobre este hogar. Y sabe, querido amigo y amiga, que esas palabras de esas personas han sido una realidad en nuestra vida. Hemos sido grandemente bendecidos por nuestro Dios, y no tanto por las bendiciones materiales, sino por la presencia de nuestro Dios en el hogar. Cuando Dios reina en el hogar soberano y supremo, ese hogar, aunque vengan dificultades, siempre obtendrá la victoria. Y realmente han sido 10 años maravillosos al lado de mi esposa y deseamos seguir caminando juntos para estar allí en las bodas del Cordero y morar con Cristo por toda la eternidad. Por eso, amigo y amiga, no perdamos el tiempo en las cosas que perecen. No perdamos el tiempo en las cosas de este mundo. No gastemos tiempo en las tonterías que nos está ofreciendo este mundo, porque hay algo mejor si usted y yo estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo. En aquella mañana gloriosa, querido amigo y amiga, se hará una fiesta y una fiesta de gala. Usted y yo podremos participar de aquella fiesta si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El Señor está preparando esas bodas para iniciar el reino eterno. El sacrificio eterno se ha realizado, querido amigo y amiga, y usted tiene que tomar una decisión. Y quiero hacerle esta pregunta o estas preguntas en esta hora. ¿Quiere estar en el reino de los cielos? ¿Quiere estar usted presente en las bodas del Cordero? Amigo y amiga, la palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El Señor Jesucristo es el camino. El Señor Jesucristo es la persona salvación. Y si usted y yo deseamos estar en las bodas del Cordero, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Le gustaría aceptarlo al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Le invito para que oremos en esta hora diciéndole al Señor: queremos estar allí en el reino de los cielos, queremos participar de las bodas del Cordero y queremos aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias infinitas por el sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos llena de esperanza y porque nos muestra que el Señor Jesucristo ya venció al enemigo, ya venció a la muerte. Desea que nosotros estemos en el reino de los cielos. En este día, Padre eterno, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos siga iluminando y nos invite cada día a acercarnos al Señor Jesucristo. Bendice a nuestros amigos y amigas, Padre Celestial. Permite que tu gracia sea derramada sobre ellos y permite que también cada día estén tomados fuertemente del brazo del Todopoderoso Dios. Gracias, querido Padre, por escucharnos. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el dulce nombre, en el único nombre en el cual hay salvación y vida eterna, el nombre del Señor Jesús. Amén.